one of the real highlights in this Liverpool Sound City 2011, Philip Selway. Real pleasure to have you on the show. How are you doing? Uno de los invitados importantes. Thank you very much. I'm really well, thank you. Really well. Muchas gracias. Estoy muy bien. Muy bien. This is the first show, I think, this year promoting your new album, your debut album as a solo artist. Este es el primer show este año promocionando tu disco debut como artista en solitario. Yes, it is. I did a run of shows last year when the record was released, but yes, it's the first slot that's become available this year to do something. Así es. Aunque hice algunos shows el año pasado cuando lancé el disco, este es el primer show que hago durante este año porque fue la primera fecha que se dio que estaba disponible. Tell me, what's the main concept of your album? Because the name is familial, is a tricky word. Dime, ¿cuál es el principal concepto de tu disco? Porque tiene un título bastante especial, se llama Familial. It is. I mean, the title actually came. That was the very last thing that came for the record. It just seemed to tie the record together in a nice way. Very much actually grew out of the artworks. The artwork was coming through, and I saw what the artists were responding to in the music, in the lyrics, and yeah, it seemed to I don't know, resonate really well with what was going on in the songs. Así es, mira, el título vino gracias a la última canción que grabamos para el disco. Fue una forma de amarrar el disco con una sola palabra que me dejara conforme. Y además el título tiene mucha relación con el arte del disco, con la carátula, porque está todo muy conectado con la música y las letras. Y yo personalmente creo que la palabra tiene mucha resonancia con lo que significa el disco. Bueno, aquí les va la primera estocada del disco Familial. Escuchamos Beyond Reason. Es Phil Selway. You've been a very busy musician, and you have all the time in your life to make your own record, your first record. So tell me about all those influences you have. How was that process of choosing songs to record? Tú has sido un músico bastante ocupado desde siempre, pero igualmente has tenido todo el tiempo de tu vida para poder crear tu primer disco. Por favor, cuéntame acerca de todas esas influencias que utilizaste para grabar este álbum. Cuéntame cómo fue ese proceso de elegir las canciones que ibas a grabar. I mean, I've got quite a busy other schedule as well with Radiohead, so it's been trying to find the little slots in between that to work on this one. So it's taken a while. But I suppose when I first started thinking about doing this one, the people I was listening to, people like Juana Molina, Bonnie Prince Billy, and there was something in what they were doing, you know, sonically, in terms vocally, that I actually felt was kind of akin to what I was trying to do. I mean, to make this record, I kind of had to learn to sing. And so they were kind of my little guideposts through it all. La verdad, tengo un calendario bastante ocupado con Radiohead, así que tuve que tratar de encontrar unos pequeños espacios, algunas ventanas en mi calendario para poder dedicarme a hacer mi propio disco. Así que me tomó un tiempo, por supuesto, pero supongo que cuando empecé a idear este disco, uno de los artistas que a mí me gustaba escuchar era Juana Molina, Bonnie Prince Billy. Había algo en lo que ellos estaban haciendo en términos sonoros y vocalmente que yo sentía era muy parecido a lo que yo estaba intentando hacer. Para empezar, tuve que aprender a cantar, y ellos fueron de alguna manera mis ejemplos a seguir. So that's kind of where the record grew out of. It was very much a case of me, you know, just playing with ideas very privately, really. And then, so it's actually then, you know, building up a faith in actually, these are good songs, I can perform them. And so there were quite a few steps to go through until I actually felt that, yeah, this is a record that I'd be happy to play to people. Así es, más o menos la historia de cómo nació este disco. Te puedo decir que en general fue mucho trabajo personal, jugando con ideas, de una manera muy privada en realidad, y con mucha fe en lo que yo estaba haciendo, dándome cuenta que eran buenas canciones, que yo podía tocar. Fueron varios pasos los que tuve que seguir, hasta que pude darme cuenta de que ya, este es el disco que quiero hacer, y me voy a sentir feliz de poder tocarlo ante un público. Vamos con otra de Phil Selway, esto se llama Patron Saints, y después ya lo tendremos en acción detrás del drum kit, con Morning Mr. Magpie. I can imagine that in your position as a drummer of Radiohead, you had the chance to choose any musician you would like to be part of the recording.
I know you chose only American musicians to record the album, but the touring band is different now. Is that right? Me imagino que en tu posición como baterista de Radiohead te diste el lujo de poder elegir al músico que tú quisieras para grabar tu disco. Y por lo que sé, tú elegiste solamente músicos de los Estados Unidos. Pero la banda que te acompaña en vivo es totalmente diferente, ¿es cierto? That's right. Extremely lucky. I mean, for anybody's debut album to actually have the musicians playing on that I had, you know, so it's Lisa Germano and Glenn Kochi and Pat Sansone from Wilco and Sebastian Steinberg on bass. I mean, amazing collection of musicians, and they're all people that I'd met when I was involved in a project that Neil Finn put together called Seven Worlds Collide. And when I'd gone along to that one, I'd gone along purely as a drummer, and then kind of in the downtime in the sessions, I started playing my songs to people. People picked up on them, and that group of musicians grew up from those sessions, really. Sí, cierto. Tuve muchísima suerte. Para cualquiera que lance su disco debut, es una suerte inmensa contar con gente como Lisa Germano, Glenn Kochi, Pat Sansone de la banda Wilco, Sebastian Steinberg, increíbles músicos. Y a todos ellos yo los conocía desde que trabajé en un proyecto que se llamó The Seven Worlds Collide, un grupo que armó Neil Finn de los Crowded House. Y cuando yo me uní a ese proyecto fue solamente como baterista. Luego, durante las sesiones de ensayo con ese grupo, les empecé a mostrar mis canciones. Y bueno, el grupo nació más que nada de esas sesiones. And then A group of friends at the end. Al final de cuentas es como un grupo de amigos. absolutely, yeah, and it was lovely, you know, just having that kind of opportunity to work with them. Absolutamente. Y fue muy lindo tener esa oportunidad de trabajar con ellos. But then, you know, they've all got very busy schedules themselves, so it was then a case when I came to take the stuff out live. Then I thought, okay, well, that's practically speaking, it'd be a good idea to work with musicians who were rather more local to me, but also it kind of gave a chance to slightly find a different angle on the material as well. To actually, I don't know, make it a bit, because it is on record. I really wanted it to be. It's almost kind of pillow talk. It's very, very up close. It's very intimate. But then actually finding a way of getting of projecting that when you play live. So it's you know, it's one thing and another. And I've got another great group of musicians. Ardim, who he's solo artist on Domino normally, and then 3 other musicians who I met when Radiohead were touring with Bat for Lashes, and they were playing for Bat for Lashes at the time, and it's clicked very nicely. Y bueno, claro, tú sabes, ellos tienen cada uno un calendario bastante ocupado también. Por lo tanto, cuando tuve que tocar en vivo estas canciones, por razones prácticas, pensé que podía ser mejor trabajar con músicos locales, lo que también de alguna manera me dio la oportunidad de entregar mi música desde un ángulo diferente. Porque cuando yo grabé el disco, lo que quería entregar era un ambiente, una atmósfera muy cercana, muy íntima, y quería proyectar eso cuando lo tocaba en vivo. Así que tuve que juntarme con otro gran grupo de músicos, entre ellos está Adam, quien es un artista solista también, y otros 3 músicos a los cuales conocí cuando Radiohead estuvo girando por el mundo junto a la banda Bat for Lashes. Así que tuvimos una conexión muy rápida, hubo un clic inmediato. Escuchamos ahora The Tie That Binds Us. Es Philip Selway, el batero de los Radiohead, mostrándonos su disco solista. En todo caso, todo el tracklist está disponible en nuestro sitio adictosalruido.com. How did you come up with this contract with Bella Union? Cuéntame cómo nació la relación con el sello discográfico Bella Union, el cual lanzó tu disco. Mainly through talking with Simon Raymond, and the music seemed to sit well in what was happening on Bella Union, and Simon is just an amazing person. He's just he's got such a sound take on music, on how to get music out to people, and there's a lot of integrity in the label, and they're real music lovers.
So it's been an absolute delight working with them. Principalmente gracias a una conversación que tuve con Simon Raymond, el dueño del sello. Mi música parecía encajar muy bien con lo que quería presentar Bella Union. Y Simon, claro, es una persona increíble. Tiene un acercamiento único a la música. Sabe muy bien cómo sacar la música que llevas dentro. Hay mucha integridad dentro del sello discográfico. Son todos amantes de la música. Ha sido un verdadero placer poder trabajar con ellos. Your solo project is a necessity to breathe fresh air from the band on a long-term project. Dime, ¿tu proyecto solista es una necesidad de respirar aire fresco de la banda, alejándote un poco de Radiohead? ¿Un proyecto a largo plazo? It was a very long-term project, yeah. And I don't know, I think for any of us in Radiohead, I think anything that you do outside kind of stretches your musicality. And then ultimately that all feeds back into what we do as a band. So I think it's just a really healthy process for everybody to do stuff outside of the band. Sí, fue un proyecto a muy largo plazo. Y bueno, yo pienso que para cualquiera de los que tocamos en Radiohead, tener proyectos paralelos es una manera de afianzar nuestra relación con la música. Lo cual al final coincide en lo que hacemos como banda. Es un proceso bastante saludable para todos los que estamos en la banda y hacemos cosas paralelas. You have another show, I think, another festival in the UK in July, I'm not sure. Tienes otro show en el Reino Unido ahora en el verano. ¿Dónde? ¿Cuándo? That's right, Truck Festival, which is local to where I live, actually, in Oxfordshire. Sí, en el Truck Festival, muy cerca de donde yo vivo, en Oxfordshire. Any chances to take this your tour to America, to South America, Latin America, probably, Spain? Hay posibilidades de llevar este show a Estados Unidos, Latinoamérica, Sudamérica, España. Oh, I'd love to. I have to save up first, so it's an expensive business touring. But yeah, I'd love to. Me encantaría. Es bastante caro llevarlo a todos esos lugares, pero sí, me encantaría. ¿Cómo se verían con Phil Selway haciendo gira por Sudamérica? Levanten la mano quienes les gustaría ser teloneros del batero de los Radiohead. Escuchamos All Eyes on You, otro track sacado de su disco Familial. King of Limbs was released a couple of months ago. I bought it in January, but I received it in last month, I think, because I bought the vinyl and the newspaper. Tell me, it's how was that process? The whole process, the composing process and the recording. The King of Limbs se lanzó hace un par de meses atrás. Yo lo compré en enero, pero hace como 1 o 2 semanas lo recibí porque compré la edición de lujo en vinilo con CDs y todo eso, con el periódico. Cuéntame cómo fue todo el periodo de composición de canciones, de grabación. It was a faster record than we've worked a faster way than we worked in the past, and yeah, we were very happy with the results in the end. And then, I mean, on a release basis, I mean that kind of the way that it came out digitally, and then the special edition about 3 months later. That's actually, it's very reminiscent of In Rainbows, because the digital version went out, and then the special set was because it's. You kind of initially you just want the music to get out there without any chance of it leaking anywhere initially. So the best thing to do that is then hold everything back, then put it out digitally, and then on that same day, then you can put it off to everywhere to be pressed and everywhere, because that's the kind of lead time that you need to get CDs and vinyl and special box sets and everything all manufactured. Ha sido un disco muy rápido comparado con los que hemos hecho en el pasado. Quedamos muy conformes con los resultados y de la manera en cómo lo lanzamos digitalmente y 3 meses más tarde la edición especial. Se parece mucho a lo que hicimos cuando lanzamos In Rainbows, porque la edición digital salió primero y luego el special set, porque uno inicialmente quiere que la música salga lo antes posible, sin que haya posibilidades de una fuga de canciones, como lanzamientos de singles y cosas así. Por lo tanto, nuestra mejor idea fue dejarlo disponible digitalmente. Y ese mismo día lo enviamos a fabricar en CDs, en vinilo, en box sets. How can be, for example, the atmosphere inside the band
when this band has been considered for a number of years like the best band in the world? ¿Cómo puede ser la atmósfera, el ambiente dentro de la banda cuando Radiohead ha sido considerada como la mejor banda del mundo en los últimos años? I can't think of it in those terms. No, it's I suppose we're probably as riddled with insecurities about what we do as any band, and we've got a lot of history between us as well. So I think that's what defines the band for me. No me lo puedo imaginar en esos términos. Bueno, supongo que nosotros igual tenemos problemas de inseguridad como muchas bandas del mundo. Tenemos mucha historia entre nosotros también. Por lo tanto, te puedo decir que esa es la manera en cómo se puede definir una banda para mí. How do you see the future of the band? Any touring the album? ¿Cómo ves el futuro de la banda? ¿Posibilidades de hacer giras promocionando The King of Limbs? We're getting it together at the moment, so we'll see. Bueno, estamos ensayando en este momento, así que veremos. Is your album available, released in Latin America as well? ¿Está tu disco disponible en Latinoamérica también? I believe it is, and there'll be an EP coming out later on in the summer as well, called Running Blind. So, yeah. Creo que sí, hay un EP en camino, se llama Running Blind y saldría a la venta este verano. Tell me the main contact on internet for people in Latin America who wants to buy a record. Dime el contacto principal que tienes en internet para la gente interesada en comprar tu disco, en saber más de ti. It's best to go through my website, which is philipselway.com, and then that will direct people to places to buy it, and it's on iTunes as well. Lo mejor que podrían hacer es chequear mi sitio web, philselway.com, y eso los va a dirigir a sitios donde comprar mi disco, a iTunes también. Thanks for your time. Thank you, Francisco. Bye.